Nunca lo olvidaré. Estábamos todos reunidos en casa de mi abuela, como cada fin de semana, compartiendo historias, risas, comida, pero en el fondo, todos sabíamos que algo no estaba bien. No era una sola cosa, sino una secuencia de dolores repetidos. Tíos que fracasaban en sus matrimonios, primas que caían en las mismas adicciones que sus padres, enfermedades que parecían ir de generación en generación como si heredáramos más que solo los ojos o el color de piel. Nadie hablaba de eso, pero yo no podía dejar de pensar. ¿Es esto una coincidencia? ¿O hay algo más profundo operando en silencio sobre mi familia? Bienvenidos a Palabra Viva, Biblia y Fe. Hoy vamos a hablar de un tema que tal vez nunca te enseñaron en la iglesia, pero que podría ser la clave para romper ciclos de dolor y fracaso en tu vida. ¿Puede una familia estar atada espiritualmente por lo que hicieron sus antepasados? Existen las llamadas maldiciones generacionales. Y lo más importante, ¿cómo se rompen? Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal Palabra Viva, Biblia y Fe. Si este contenido te habla, si algo de lo que escucharás hoy resuena en tu historia personal, no lo dejes pasar. Suscribirte no es solo seguir un canal, es un paso hacia la libertad, hacia el conocimiento espiritual y hacia una vida transformada por la palabra de Dios. Ahora sí, escúchame con atención. Durante mucho tiempo, la idea de las maldiciones generacionales fue vista como superstición o folclore, pero si miramos con detenimiento la Biblia, encontraremos que esta realidad es tan antigua como la humanidad misma. En Éxodo 20:5, Dios dice: Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué significa esto? ¿Es un castigo arbitrario? ¿Dios nos está condenando por algo que hicieron nuestros abuelos? La respuesta es más compleja y profunda. Dios no está maldiciendo por deporte. Lo que Él está haciendo es mostrar cómo el pecado, si no se confronta y rompe, se transmite. No genéticamente, sino espiritualmente. Una adicción, por ejemplo, no es solo una debilidad individual. A menudo es un patrón aprendido, reforzado y nunca confrontado. El abandono emocional, la violencia, la traición, la infidelidad, incluso ciertas enfermedades, pueden tener raíces espirituales que se extienden por generaciones. Recuerdo cuando comencé a escudriñar mi propio árbol genealógico. No fue fácil. Tuve que hablar con mis padres, con tíos, con personas que me contaron historias que nunca antes había escuchado. Descubrí secretos, pecados ocultos, pactos que mis antepasados habían hecho con prácticas espirituales oscuras, sin saber lo que estaban trayendo sobre nosotros. Todo comenzó a tener sentido. La ansiedad que parecía correr por la sangre, los fracasos constantes a pesar del esfuerzo, las puertas cerradas en momentos claves. No era solo mala suerte. Era una herencia espiritual. Pero aquí es donde la historia cambia. Porque si existe maldición, también existe bendición. Y si hay cadenas, también hay un Redentor que vino a romperlas todas. En Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Lo que esto significa es que Jesús no solo vino a salvarnos para ir al cielo, sino a liberarnos aquí y ahora de toda cadena, de todo patrón destructivo que opera en lo oculto. ¿Quieres saber si estás bajo una maldición generacional? No hay una lista mágica, pero hay señales. Repetición de enfermedades específicas, divorcios en cadena, adicciones constantes, pobreza inexplicable, muertes prematuras, problemas mentales que nadie logra explicar clínicamente. Si ves que algo se repite con insistencia en tu linaje, es hora de hacer una pausa y preguntar: ¿esto viene de Dios, o hay una raíz espiritual que necesita ser arrancada? Pero no basta con saberlo. Tienes que enfrentarlo. Y esto comienza con arrepentimiento. No del pecado de otros, sino del tuyo. Reconocer que tal vez, consciente o inconscientemente, permitiste que ese patrón continuara. Después, debes confesarlo en oración, romper legalmente ese derecho que el enemigo cree tener sobre tu vida, y declarar que la sangre de Cristo es suficiente para cerrar toda puerta abierta por generaciones pasadas. Yo hice esta oración un día, con lágrimas, con miedo, incluso. Sentía que estaba tocando algo profundo y oscuro, pero también sentí una paz que no conocía. Desde entonces, las cosas empezaron a cambiar. No fue inmediato, pero fue progresivo. Mis decisiones comenzaron a alinearse con la verdad. Mi mente se renovó. Y lo que antes era un ciclo ahora es un testimonio. No te estoy diciendo esto porque leí un libro o vi un vídeo en internet. Te lo digo porque lo viví. Y porque sé que tú también puedes romper esa cadena.
No estás destinado a repetir la historia de tus padres. No estás condenado a sufrir lo que tus abuelos sufrieron. Dios quiere escribir una nueva historia contigo. Pero tienes que decir sí. Tienes que tomar la decisión de enfrentarlo, de orar con autoridad, de buscar ayuda espiritual si es necesario, y sobre todo, de creer que el poder de Dios es mayor que cualquier herencia maldita. Dios es un Dios de generaciones. Lo vemos en toda la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero también es el Dios que interrumpe ciclos. Mira a José, vendido por sus hermanos, abandonado, pero elevado al trono de Egipto para salvar a toda su familia. Mira a Gedeón, de una familia pobre y despreciada, pero llamado a libertar a todo un pueblo. Mira a Ruth, moabita, viuda, extranjera, que llegó a ser parte del linaje del Mesías. Tú puedes ser el interrupción en tu generación. Tú puedes ser el punto de quiebre. Tú puedes ser la voz que dice: hasta aquí llegó esta maldición en mi familia. Y si estás dispuesto, hoy mismo puedes empezar ese proceso. Hoy te invito a hacer una oración sencilla, pero poderosa. No importa si nunca has orado antes. No importa si te sientes indigno. Lo importante es que lo digas con fe. Señor Jesús, vengo delante de ti reconociendo que solo tú tienes el poder para cambiar mi historia. Renuncio a toda maldición generacional que ha operado en mi vida y en mi familia. Te pido perdón por los pecados de mis antepasados y por mis propios errores. Rompo, en el nombre de Jesús, toda atadura espiritual, toda cadena que me une al dolor, al fracaso, a la oscuridad. Declaro que soy libre por tu sangre, y que tú comienzas hoy una nueva historia en mí y en los míos. Amén. Ahora bien, tal vez estés preguntándote: ¿y si ya oré, pero sigo sintiendo que nada cambia? Déjame decirte algo que aprendí por experiencia. La oración rompe legalidad, pero la obediencia sostiene la libertad. No basta con orar una vez y volver a los mismos hábitos, a las mismas palabras que maldicen tu futuro, a las mismas decisiones que alimentan la cadena. La maldición se rompe en lo espiritual, pero se mantiene rota con un cambio de vida. Tal vez tu familia lleva años caminando en una dirección equivocada. Quizás fuiste criado en medio de la crítica, el miedo, el conformismo, la infidelidad. Eso marca el alma. Y por eso muchos se preguntan: ¿por qué si ya soy cristiano, sigo luchando con lo mismo? La respuesta es que la salvación te asegura vida eterna, pero la liberación requiere intencionalidad. Dios quiere tu libertad completa, pero necesita tu participación activa. Yo comencé a ver cambios reales cuando decidí perdonar. Sí, perdonar a quienes habían iniciado esa cadena en mi familia. Mi abuelo, que abandonó a su esposa. Mi tío, que maltrataba a su familia. Mi padre, que por mucho tiempo repitió patrones que juró no repetir. ¿Sabes qué descubrí? Que el perdón no es una excusa, es una renuncia. Renunciar a seguir cargando el peso que otros te dejaron. Y cuando perdonas, desactivas la bomba. Le quitas al enemigo su herramienta favorita, el rencor. La Biblia dice en Hebreos 12 y 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe. ¿Sabes por qué muchas cadenas siguen activas? Porque hay raíces que nadie quiere tocar. Y esas raíces están alimentadas por heridas abiertas, por dolores que uno guarda debajo de la alfombra. Pero no puedes sanar lo que no reconoces. Y no puedes liberar lo que aún defiendes. Cuando comencé a vivir así, vi que la bendición no era solo mía. Empezó a tocar a mis hermanos, a mis primos, a mis padres. Dios comenzó a obrar en toda la familia, porque alguien se atrevió a decir basta. No te imaginas el poder que hay en una sola persona dispuesta a interrumpir un ciclo. Tal vez eres tú. Si hiciste esta oración con sinceridad, no estás solo. Dios ha comenzado algo nuevo en ti. Comparte este mensaje con alguien que lo necesita. Déjalo en los comentarios. Escríbelo. Cuéntale a tu pastor. Inicia un proceso de sanidad con tu familia. Y no dejes de buscar la palabra, porque ahí está la vida. Y no olvides suscribirte a Palabra Viva, Biblia y Fe. Este canal existe para ayudarte a crecer espiritualmente, para darte herramientas, revelación y dirección. Lo que viene será mayor. Pero todo comienza con una decisión. Que Dios te bendiga, y que seas tú quien rompa la cadena.